Dios les bendiga este día. Es un placer, un privilegio para mí estar nuevamente con ustedes y compartir la palabra de Dios. Seguimos hablando hoy de nuestro tema acerca de la nación de Israel, ¿verdad? Y cuál es la posición de la iglesia con esta nación, ¿verdad? Cómo debe ser observada por la iglesia la nación de Israel. Habíamos hablado de que la nación de Israel estuvo en esclavitud en Egipto por 430 años, hasta que ellos clamaron a Dios. Aproximadamente cuando ellos llevaban unos 350 años de estar ahí en esclavitud y a causa del látigo, del yugo, ¿verdad?, impuesto por los faraones, por los egipcios, ellos clamaron a Dios y Dios escuchó su clamor. Pero había que preparar un libertador, ¿verdad? Y ese libertador fue Moisés. Moisés, cuando él nació, había un decreto por parte del faraón de que todos los niños varones fuesen echados al río Nilo. La mamá de Moisés, Jocabé, dispuso miró que el niño era hermoso, de buen parecer, y le dio pesar matar a su hijo, ¿no? Y ella planeó pues ponerlo en una canasta y ponerlo en el río y dejar a la suerte, por decir así, a la suerte lo que sucedería con su hijo, a la bendición de Dios, ¿verdad? Que Dios se encargara del asunto. Dios tenía un plan para Moisés porque el niño fue encontrado por la hija del faraón. Y todo es un plan estratégico. Mire, los egipcios creían que el río Nilo era una deidad y ellos ofrecían sacrificios al río Nilo. Por eso el faraón pidió que se echaran los niños al Nilo. De alguna manera era una forma de ofrecer adoración al Nilo. Pero encontrar en el Nilo un niño vivo en una canasta también había cierta ahí eh, misticismo, ¿verdad? En el aspecto de que ellos pensaron, la hija del faraón dijo, wow, el Nilo me está dando uno de los hijos de los hebreos. Ella sabía que era hijo de los hebreos. Y también la mamá de Moisés había mandado detrás del bebé a Miriam, que era hermana mayor de Moisés. Y cuando ella vio lo que pasó, ella llegó donde la hija del faraón y le ofreció una nodriza. Le dice, yo te puedo encontrar a alguien que te la cuide. Bueno, dice, decirle que me lo cuide y que le voy a pagar. O sea que la mamá de Moisés, aparte de que estaba cuidando a su propio hijo, le estaban pagando para que lo cuidara. ¿Cuál fue el error de la hija del faraón? Bueno, entregarle los primeros años de educación y de formación a la nodriza. ¿Por qué? Porque según la psicología, lo que un niño aprende en los primeros 5 o 6 años marcará lo que este niño será toda la vida. Entonces ya Moisés, cuando entra a la edad ya escolar, por decir así escolar, entra ya a formarse, ¿verdad?, a la casa del faraón. Ahí él aprende lenguas, ahí él aprende sabiduría y todo lo que un príncipe en ese tiempo podía aprender. Entonces todo era una parte de una preparación. Cuando ya Moisés tiene la edad adulta de 40 años, él ya puede elegir, ¿verdad?, si qué nacionalidad escoger, si él tenía nacionalidad tanto hebrea como egipcia. Era un hijo adoptivo de la hija del faraón y era un príncipe. Pero la Biblia dice que él no quiso ser hijo de la hija del faraón y prefirió el sufrimiento con sus hermanos. ¿Por qué? Porque en los primeros 5 años fueron fundamentales. Lo que Jocabed le había enseñado a Moisés fue algo que lo marcó para toda la vida. Mire algo, Moisés estuvo cerca de 35 años en el palacio. Pero cuando le tocó decidir, decidió por sus hermanos los hebreos. O sea, qué importante es la influencia de la educación de un padre, ¿verdad?, sobre un hijo. Pero no es el tema que estoy hablando en este momento. Sino que, bueno, Moisés fue preparado, él sale. Moisés creía, realmente él creía en principio que Dios lo utilizaría a él para libertar a su pueblo.
Pero no sería en la manera en que Moisés pensaba, porque Moisés en la primera mata a un egipcio. Había un egipcio castigando a un hebreo y Moisés, por defender al hebreo, mata a un egipcio y lo entierra. Al día siguiente Moisés quiso apartar a dos hebreos de una contienda y uno de ellos le dijo que me vas a matar como mataste al egipcio. Entonces esto ya era una noticia y Moisés tuvo que huir porque Moisés sabía lo severo que era matar a un egipcio. Tuvo que huir al desierto antes que el faraón, perdón, lo asesinara. Entonces, ¿qué pasó ahí? Cuando Moisés llega al desierto, ¿verdad? Llega a la tierra de Madián, él conoce ahí a Jetro, que llegaría a ser su suegro, y él contrajo matrimonio con una mujer llamada Séfora. Ahí él estuvo como pastor de ovejas como por 40 años. Alguien dijo por ahí, creo que fue John Maxwell, que lo dijo, que dice de que Moisés estuvo 40 años en la casa del faraón, creyendo ser alguien. Pasó 40 años en el desierto cuidando ovejas, dándose cuenta que no era nadie. Y pasó 40 años, ¿verdad? Liberando al pueblo de Dios para darse cuenta él de lo que Dios puede hacer con un don nadie. Entonces, cuando ya Moisés está en el desierto, Dios se le aparece, todos ustedes saben, por medio de una zarza. El ángel de Jehová el ángel de Jehová habla por medio de la zarza. Ya les estaba citando un salmo. El ángel de Jehová habla por medio de la zarza y Moisés le extraña porque él estaba acostumbrado a ver zarzas arder en el desierto. No había problema que una zarza ardiera. El asunto era que la zarza no se consumía y eso fue lo que llamó la atención de Moisés. Cuando Moisés está a punto de acercarse, ¿verdad? Dios le dice, Moisés, Moisés, quita la sandalia de tus pies porque el lugar que estás pisando tierra santa es. Moisés hace una oración, le dice al Señor de que ¿por qué no ha escuchado el clamor de los hijos de Israel? La verdad es que Dios sí había escuchado. Dice, por tanto os envío a vosotros, dice, ¿verdad? Para que vayáis y libertéis a mi pueblo. Entonces Moisés presenta una serie de excusas que eran mentiras, ¿verdad? Todas las excusas de Moisés eran una falacia porque Moisés es una persona preparada, educada para eso. Dios sabía el potencial que Moisés tenía. Moisés decía, yo no puedo hablar, no me van a creer, yo no puedo, ¿cómo me voy a presentar? Entonces Moisés le dice, en una de las preguntas, bueno, voy allá, dice Moisés, si me preguntan que tu nombre, ¿qué les voy a decir? Porque en Egipto había un nombre para cada dios, ¿no? Y así el pueblo de Israel así había entendido que cada dios tenía un nombre. Y entonces habían muchas deidades, ¿verdad? En Egipto. Entonces Dios le dijo, yo soy el que soy. Ve y dile, yo soy, los envío. Entonces llevó unas pruebas, ¿verdad? Moisés llevaba unas pruebas. Dios iba a hacer unos milagros para que los hijos de Israel vieran el poder de Dios. Entonces Moisés regresa a Egipto, ¿verdad? Regresa a Egipto y se presenta ante el faraón. Dios iba a endurecer el corazón del faraón. ¿Por qué? Porque Dios quería mostrar a través de la nación de Israel, ¿verdad?, su poder. Y que ese poder manifestado de Dios fuese testimonio a las naciones. Aparte de eso, Dios avergonzaría a las deidades de Egipto porque los egipcios se creían muchos y el faraón se creía Dios. Faraón decía que él era el dios Ra en la tierra, o sea, el dios Sol. O sea, y vino el Señor y mandó una plaga de tinieblas, y cuál dios Ra y cuál faraón no pudieron contrarrestar las tinieblas. Entonces hubieron una serie de dioses que fueron avergonzados por las huestes espirituales de Dios, por las huestes de ángeles de Dios. Dios mandó sus huestes para avergonzar a los dioses de Egipto. Era una guerra espiritual. Tenemos que entender nosotros, como decíamos la vez pasada, que nada de lo que se gesta en la tierra es así nomás. Todo primero ya se gestó en el mundo espiritual. Entonces era una guerra entre el bien y el mal, y Dios estaba avergonzando a Satanás y a sus demonios, ¿verdad? Y en el mundo aquí natural también se estaba gestando un asunto, ¿verdad? Había un pueblo que tenía que ser liberado. De esa manera el golpe mortal fue la muerte de los primogénitos y la forma en que Dios guarda a los primogénitos de Egipto, ¿verdad? Dios les dijo
maten un cordero, hácenlo, cómanlo, repártanlo entre familia, pero la sangre de esos corderos lo untan en las puertas y los dinteles, de modo que cuando el ángel de la muerte llegue, no entre. Y así fue, el ángel de la muerte entró y en las casas de los egipcios donde había sangre del cordero, entonces la muerte no entró. Pero en Egipto hubo gran dolor, gran clamor, y los egipcios ya no querían ni ver al pueblo de hebreo porque estaban cansados de todas las plagas, la plaga de los granizos, la plaga de las ranas, la plaga de las moscas, la plaga de los piojos. Bueno, una serie de plagas, ¿verdad?, que los dejaron aturdidos. Muchos de ellos clamaron a sus dioses, pero los dioses no hicieron nada porque realmente los ídolos no son nada. Entonces, ¿qué pasó? Los egipcios tenían tanta ansiedad porque los hebreos se fueran que hasta les dieron riquezas, tal como Dios le había dicho a Moisés, y van a salir prosperados y bendecidos de ahí. Les dieron riquezas y muchos de los egipcios también se unieron a esa comitiva, ¿verdad? Se fueron. El faraón después, Dios lo volvió a endurecer cuando el faraón despacha, le dice a Moisés, no, vete. Pero cuando están ya en un estrecho entre el Mar Rojo, el faraón dice, bueno, vamos a matar a todos los hebreos. Pero Dios también tenía preparado, ¿verdad?, lo que hizo con Moisés, de abrir el Mar Rojo. Dios abrió el Mar Rojo. Dice que hubo un viento que sopló toda la noche. Moisés extendió su vara y hubo un viento que sopló toda la noche. Y entonces el pueblo pasó en seco. Y el faraón y su ejército creyeron que ellos podían hacer lo mismo. Cuando ellos entraron, las aguas del Mar Rojo cayeron sobre ellos y miles de soldados murieron. Hay hallazgos arqueológicos de eso, ¿verdad? Ya se encontraron pruebas, hace algún año, 2 años, se encontraron que un gran ejército pereció en el Mar Rojo, porque la palabra de Dios es verdadera. Entonces dice que el pueblo de Israel, había una columna de fuego, ¿verdad?, que los guardaba en la noche por el frío del desierto, y había una nube en el desierto que los acompañaba. En el desierto había que el pueblo de Israel iba a tener 3 años de preparación. No iba a estar no menos o más de 3 años, porque era un pueblo que no tenía cultura. Había que enseñarle todo acerca de Dios, ¿verdad?, como acerca de su religión, acerca del judaísmo, sus leyes, sus preceptos, acerca del sacerdocio, la forma de adoración, la estrategia, cómo pelear, y todo eso era parte de preparación para ir a tomar la tierra prometida. No era que iban a salir. Yo he escuchado predicadores que y solo 2 semanas iban a atravesar. No, Dios iba a tomar su tiempo para preparar al pueblo de Israel. Dios iba a tomar su tiempo para prepararlo. Lo tenía que preparar en muchos aspectos. Y ellos se quejaron porque no entendieron. No entendieron que todo lo que estaban viviendo solo era parte de la preparación. Dios los probó, ¿verdad? Y muchos de ellos, cuando ya estaban listos para entrar y conquistar la tierra prometida, cuando fueron enviados los espías, muchos dijeron, mejor hubiésemos muerto aquí, mejor muramos aquí en el desierto, mejor hubiésemos regresado a Egipto. Y era una queja constante, ¿verdad? Ese tiempo en el desierto, en el libro de Números, fue una queja constante, murmuraciones contra Dios, contra Moisés, contra Aarón. Bueno, ese pueblo era quejoso totalmente, y eso desagradó a Dios. Él dice, la gota que derramó el vaso fue cuando ellos dijeron, mejor muramos aquí. Y Dios dijo, pues aquí van a morir, y los niños que ustedes dijeron que iban a morir allá en la tierra prometida, ellos son los que la van a conquistar. De tal manera llegaron al pueblo de Israel a ser tan quejoso que aún al mismo Moisés desesperaron. Moisés era el hombre más manso sobre la tierra, pero el pueblo de Israel lo desesperó. Tanto así que el hombre cometió un error y Dios le dijo, bueno, Moisés, no vas a entrar a la tierra prometida. Solo la vas a ver, pero no vas a entrar. Ya no me hables de ese asunto. De esa manera Moisés, el gran libertador, no entra a la tierra prometida. Por un propósito de Dios que vamos a hablar en el siguiente video. Pero eso es lo que podemos decir ahora. Miremos nosotros, ¿verdad?, que el desierto, que era una preparación para ellos, se volvió en una prueba. Si tú estás pasando un desierto,
entiende que es una preparación. Dios te está preparando para que tú pases a otro nivel, para que tú crezcas, ¿verdad? Algo hay en ti que Dios quiere que tú dejes, que tú abandones, porque Él te está formando. Pero que tu desierto no se convierta en una prueba, porque cuando se convierte en una prueba, entonces ahí hay dolor, queja y sufrimiento. Dios te bendiga y que la paz de Cristo sea sobre tu vida.